¿El Paris Saint-Germain tiene alguna posibilidad contra este Barcelona? Alerta de spoiler, yo creo que no. Más allá de lo que siempre te puede otorgar el fútbol, creo que existen muy pocas variables como para determinar que en realidad este Paris Saint-Germain puede robar la oportunidad de las semifinales a este Fútbol Club Barcelona. Decir esto hace algunos 10 o 15 años probablemente sea inverosímil, no hay ninguna capacidad de que la generación del 87 junto a Leo Messi se pudiera enfrentar y tener la oportunidad seria de rebatarle una eliminatoria tal cual al Paris Saint Germain desde hace 20 años. Evidentemente quedó ese 6-1 con toda esta bulla de lo que fue el partido de ida, después el partido de vuelta a Luis Enrique, que ahora, mira cómo son las cosas, está en el lado opuesto. La pregunta que quiero contestarte, o al menos quiero plantearte, ¿hay alguna posibilidad que tenga el Paris Saint Germain de llevarse esta eliminatoria en Montjuic? Dos variables. La primera, Mbappé. La segunda no me acuerdo. Si el Paris Saint Germain tiene alguna oportunidad de poder, no te digo pasarle por encima, yo creo que este Paris Saint Germain no está en condiciones de pasarle por encima a nadie. Pero también hay que tener en cuenta de que en octavos de final se enfrentó a un buen equipo. Evidentemente la Real Sociedad no era un equipo que iba a ganar la Champions o que tuviéramos como favorito. Pero sí me parecía un equipo ordenado, con buenas líneas, que tenía jugadores, ningún super crack, ningún jugador de los mejores 6 clubes del mundo, pero sí jugadores de buen pie que sabían a qué jugaban. Y con un plan de ejecución en cuanto al rendimiento, que creo yo que lo puso contra las cuerdas por varios momentos. Sin embargo, a raíz de eso, y eso deja también muy retratado a lo que fue Luis Enrique en esa eliminatoria, ¿por qué pasó el Paris Saint-Germain en los octavos de final frente a la Real Sociedad? Si me preguntas a mí, yo creo que fue Mbappé y un poquito más. Si no estaba Mbappé en esta eliminatoria, ¿el Paris Saint-Germain pasaba a los octavos frente a la Real Sociedad? Yo creo que también. Probablemente hubiera tenido muchos más inconvenientes. La Real Sociedad también en esta temporada está teniendo una crisis bastante significativa con respecto a lo que es convertir goles. Así que en función de ese lugar, de lo que va esto, que es convertir goles, probablemente el Paris Saint Germain, aún sin Mbappé, se hubiera impuesto. Le hubiera costado, tal vez por ahí en los alargues, etcétera, etcétera. Si hacíamos el pan y queso, 7 de 11 jugadores hubieran salido del conjunto parisino. Sin embargo, en esta nueva eliminatoria frente al Barcelona, si hacemos el pan y queso, entre los jugadores me da la sensación de que el único que gana es Mbappé contra el que tenga enfrente. Evidentemente, si Mbappé lo colocamos de extremo izquierdo, va a ganar Mbappé. Si lo colocamos de delantero centro contra Lewandowski, va a ganar Mbappé. Y si lo colocamos por derecha frente a Rafinha, también va a ganar Mbappé. Pero saca ese jugador. Sinceramente, yo no veo que los centrales del Paris Saint-Germain, que el arquero del Paris Saint-Germain, que dicho sea de paso, qué grande le quedan las eliminatorias de Champions a Donnarumma, hay que decirlo también. Un jugador que hasta ahora la mejor versión que hemos tenido de Donnarumma es un arquero que tenía muchas condiciones y que mostró muchas condiciones, sobre todo para el futuro en el Milan, que se, entre comillas, se consagró en la Copa, en la Eurocopa con Italia, pero que cada vez que le ha tocado enfrentarse por los papeles en las eliminatorias de Champions, la verdad es que la he visto bastante fea. Ya ha salido retratado en más de una foto de eliminación. Por ejemplo, contra el Madrid, la 21-22, y ahora también frente a esta de Barcelona. Sin embargo, en los laterales, si no me equivoco, creo que Hakimi va a jugar el partido de vuelta, supuestamente, o al menos hasta donde yo sabía, tenía una tarjeta amarilla para el partido de ida en el Paris Saint-Germain, en el Parque de los Príncipes, más bien dicho, y en esta oportunidad va a poder jugar. Ahí creo que el Paris Saint-Germain gana por la banda derecha. Sin embargo, ni siquiera me sé los nombres o no me resuenan demasiado los nombres que tiene para poner encima de la mesa Luis Enrique, del cual también vamos a hablar y vamos a hablar ese pan y queso con el Xavi. Pero Kang-in Lee, Vitinha y Peña, ¿son más o son menos que Frenkie de Jong, Gundogan y Pedri? Algunos dirán, lo que pasa es que al Barcelona lo vemos más porque está en la Liga Española, porque estuvo donde estuvo Messi, seguramente tú ya eres fanático o eres seguidor del Barcelona en sus partidos, etcétera. No así del Paris Saint-Germain. Perfecto. Pero en el pan y queso creo que Kang-in Lee no es más que De Jong, no es más que Sergio Roberto, no es más que Gundogan, no es más que Pedri. Lo mismo vamos a decir para Vitinha, lo mismo vamos a decir para Peña. Con lo cual, de los tres nombres que te acabo de dar, que son los tres mediocampistas, creo que los tres figuran en el Barcelona.
De Jong por sobre Canelí, Sergi Roberto, asumo que va a jugar Pedri por sobre Vitinha, muy por sobre Vitinha, y Gundogan por sobre Peña. Ahora, si vamos a decidir el pan y queso de los delanteros, insisto, creo que Mbappé es el único que va a ganar. Por ahí algunos dirán entre Rafinha y Dembélé. Dembélé sacó un golazo, pero Rafinha sacó 2 goles, etcétera, etcétera. Por ahí si cambias de lugar a Dembélé y lo coloca frente a Yamal, que evidentemente hay una efervescencia muy grande en el barcelonismo por todo lo que está produciendo el muchacho, que a mí no me parece mal, tiene unas condiciones inmejorables. Después vamos a ver en qué se convierte y qué tipo de jugador termina siendo. Pero por ahora la pinta que tiene el jugador tan joven de Barcelona es inmejorable. Algunos dirán, Lucas Hernández o Marquinhos es mejor que Cubarsí. Ok, pero a Marquinhos lo tiramos contra Araujo. Yo creo que gana Araujo, me da la sensación. Y después contra Cubarsí, si colocamos a Beraldo, la verdad es que he visto muy poco a Beraldo, no sabría decirte qué tipo de central es, pero al menos Cubarsí lo noto muy seguro de sí mismo, un muchacho que recién está haciendo sus primeras armas en la historia o en su propia historia dentro del fútbol profesional, pero que está mostrando cosas muy, muy importantes. A partir de ahí, vamos con el lateral izquierdo, Lucas Hernández. Yo lo tiraría con Cancelo y a mí me gusta más Cancelo. Entonces, por ahí tal vez Dembélé te pele algún puesto. Si de 11 puestos eres superior en 9, Dembélé contra el que pelee, yo tal vez le gana. Y Mbappé evidentemente es el mejor jugador en su posición de toda esta eliminatoria. Vamos a los entrenadores. Luis Enrique o Xavi. Luis Enrique fue superior a Emmanuel Alguacil contra la Real Sociedad. Yo sinceramente no lo vi. Seguramente parecerá muy cliché decir, es que no puedes decir que todo esto fue simplemente por una cuestión de que apareció Mbappé y con Mbappé se pasó la eliminatoria. Yo sinceramente no agarro o no entiendo o no vi algo claro desde la táctica, desde la estratégica o algo que el entrenador haya impulsado para decirte, mira, este movimiento fue de entrenador, fue de entrenamiento y se llevó a cabo de la siguiente manera. No lo tengo. Como para decirte, mira, hicieron el 2 contra 1 esta jugada, el centro atrás y gol. O al que llevaba la pelota de ellos, logaban inmediatamente, le aparecían 2 marcas. O cuando entraban por derecha, inmediatamente se descolgaba algún otro jugador. La verdad es que vi un Paris Saint-Germain que jugaba básicamente con sus armas de sentirse superior, por los papeles seguramente, y con un jugador que evidentemente te va a marcar diferencias, como es Mbappé. Después, ¿qué pasará? Ganó el Paris Saint-Germain, la Real Sociedad tenía le jugó muy en contra su crisis de gol, y apareció el francés y pasó a cuartos. Sin embargo, ¿qué puede pasar en esta oportunidad? Yo sinceramente creo que el Barcelona va a pasar hasta sin problemas. Creo que el Barcelona tiene un problema de gol más de lo que parece. Y ahí creo que el Paris Saint-Germain podría entrar un poco más profundo. Por ejemplo, en los octavos de final, frente al Napoli, por muy malo que estuviera el Napoli, que estábamos todos de acuerdo de que era un equipo muy disfuncional, había echado a su técnico 48 horas antes, etcétera, etcétera, el Barcelona no pudo cerrar la eliminatoria hasta el minuto 80. Eso llama mucho la atención. Entonces, a partir de ahí y agarrándome de esa eliminatoria, yo creo que este Barcelona no va a poder cerrar la eliminatoria hasta antes del minuto 75. Es decir, hasta el minuto 75 yo creo que el Barcelona va a ir ganando la eliminatoria por un gol de diferencia. Y después creo que la va a cerrar bien. Es la sensación que tengo. Por ahí Lewandowski, por ahí Yamal, por ahí Rafinha. Me da la sensación de que Lewandowski en esta oportunidad va a tener un poco más de espacio para el arco y Rafinha puede seguir metiendo desbordes. Yamal creo que hace menos gol de lo que parece. Pero en función de eso, me da la sensación de que el Paris Saint-Germain, en su afán de irlo a buscar, porque tiene que serlo a buscar, si no sería una vergüenza, va a dejar espacios. Y esos espacios creo yo que con Pedri, con Gundogan, pueden ser muy bien aprovechados por sus delanteros. Y Lewandowski, la que tenga, probablemente va a ir adentro. ¿Qué opinas tú? Como siempre decimos por acá, tu análisis y tu opinión en la caja de comentarios. Suscríbete, deja tu like y no olvides que mi opinión vale lo mismo que la tuya.